Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video semanal nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema importante que he hablado mucho en las publicaciones de Instagram y de Facebook, pero no sé por qué nunca había hecho un video al respecto. Entonces, eh, pues acá estoy. Vamos a hablar de la depresión. Un tema realmente importante. La mayoría de mis pacientes en algún momento no siempre llegan necesariamente por una depresión, pero muchas veces encontramos que debajo de lo que están presentando había una depresión. Entonces, se habla mucho, y por dicha, se habla mucho de la depresión, pero aún así todavía hay dudas. Es lógico, ¿no? No todos hemos estudiado psicología y no tenemos por qué. Entonces creo que aún falla un poco la información clara. Por eso estoy acá. Para tratar de que les quede claro de qué es la depresión, eso que tanto se habla, que es tan importante, pero ¿qué es? ¿Okay? Vean la depresión como una represión. Ok, ¿qué es lo contrario de una depresión? Y analicemos la palabra. ¿Okay? Una depresión es lo que no se expresa, por lo tanto es una represión. Pero es una represión crónica. No es que yo tuve hoy un enojo, un encontronazo con mi jefe y me tragué el enojo. No, eso no es suficiente para crear una depresión. Es que me enojé 100 veces con mi jefe a lo largo de estos 3 años y esas 100 veces me tragué el enojo. Eso muy probablemente sí es una depresión. ¿Okay? Entonces, cuando una depresión aflora o sale a la superficie, es porque es una señal de que tuvimos que reprimir partes vitales de nosotros para poder sobrevivir. Por ejemplo, si yo expreso un enojo y no sé muy bien cómo expresar sanamente un enojo, me arriesgo a que mi jefe me despida y yo necesito el dinero de ese trabajo para sobrevivir. ¿Me van entendiendo? Entonces, entre el trabajo y el enojo, yo voy a preferir mi trabajo. Entonces me voy a tragar ese enojo. Y eso va cargando, va creando una represión crónica. Ahora, no solamente reprimimos enojo, reprimimos muchas cosas. Entonces, ¿qué es una depresión? Es una represión crónica. Ahora, ¿una represión crónica de qué? Les voy a dar varios ejemplos. Como número uno, y no están en orden de importancia, pero casi que sí. Número uno, tuvimos que reprimir nuestro poder. La depresión es una señal de que estamos en una dinámica, es una señal de que estamos en una dinámica de poder desequilibrada con alguien o algo. Por ejemplo, mi jefe. Cuando yo estoy en una posición de poder, significa que hay alguien por encima mío. O por ejemplo, mis papás, cuando yo era niño o cuando yo era adolescente. Cuando yo soy adulto, se supone que mis papás también son adultos. Entonces, aunque sean mis papás, no debería de haber una lucha de poderes. Los dos deberíamos de poder estar al mismo nivel porque somos adultos. Pero cuando soy niño o cuando soy adolescente, estoy por debajo de mis papás. Cuando soy empleado, estoy por debajo de mi jefe. ¿Me entienden? Hay una relación de poder. Entonces, cuando entra la depresión en una de estas dinámicas, es porque estoy en una situación de dinámica de poder desequilibrada. Eso es importante. ¿Okay? El trauma pasó, por así decirlo, fue un momento de impotencia. Por ejemplo, un encontronazo con mi jefe. Pedí un permiso, pedí mis vacaciones y me dijo que no. Entonces, ese momento, esa situación generó impotencia y nuestro cuerpo cree que la única forma de sobrevivir es renunciando a mi poder. Que está en nuestro poder o estar o reclamar ese poder puede resultar demasiado para el sistema nervioso. ¿Qué significa? Fui donde el jefe, le pedí vacaciones, me dijo que no, pero son mis vacaciones. Si yo quisiera, podría pelear contra eso, podría decir, es que me las tiene que dar porque son mías. Pero eso es reclamar mi poder, eso es estar en contacto con mi poder. Para el sistema nervioso puede ser una señal de conflicto.
de pelea, de discusión, y puede ser que mi sistema nervioso diga eso es demasiado. Entonces renunciamos al poder, que significa no puedo hacer nada, mi jefe me dijo que no, y eso nos devuelve a la impotencia, a la frustración, que además no puedo expresar, tengo que tragármelo, muy probablemente, ¿cierto? ¿Qué tuvimos que reprimir? Nuestras emociones. Ese para mí sería el número uno. El poder sería el número dos. La depresión es una señal de que nuestro cuerpo ha aprendido que la única forma de sobrevivir es reprimiendo las emociones, especialmente la ira, la pena o la vergüenza y el miedo. Para encajar y ser funcionales en la sociedad en la que estamos, nos desconectamos de cómo nos sentimos, y nuestro cuerpo aprende a ver las emociones como amenazas, ¿sí? Y también eso está muy condicionado por nuestra infancia. ¿Cuántas veces nuestros padres nos regañaron por llorar o por enojarnos, por expresar sanamente nuestro disgusto porque ya no podíamos jugar más, porque teníamos que ir a dormir, porque teníamos que comer? Eso es enojo sano. Estoy enojado porque me estás pidiendo hacer algo que no quiero, o porque me estás pidiendo dejar de hacer algo que quiero, que me gusta mucho, ¿sí? Entonces aprendimos que esas emociones, las emociones negativas, hay que reprimirlas, pero siguen siendo emociones. Lo que hay que aprender es cómo expresarlas sanamente. ¿Qué más reprimimos? Nuestros instintos primarios. La depresión es una señal de que tuvimos que cortar instintos primarios, como la agresión sana, como nuestro yo sensual, nuestra sexualidad, el movimiento espontáneo, que en este momento sentí ganas de levantarme, o nuestra voz, decir lo que pienso, decir lo que quiero, pedir lo que necesito. En lugar de ser o de encarnarnos como seres liberados, que podemos actuar según esas necesidades, nos sentimos enjaulados dentro de nuestro cuerpo. Y ya esto lo he hablado mucho. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en una reunión con hambre, sentados cuando nos queremos levantar y ya se nos durmieron los pies, o cuando necesitamos ir al baño? Somos adultos, ¿sí? Podemos reclamar ese poder, número uno, y decir, necesito ir al baño, necesito levantarme un momento, o usar nuestra voz, no estoy de acuerdo con esto, o me parece que tal cosa. Pero renunciamos a esos instintos, incluso con el tema de la sexualidad. Hay demasiado tabú, no tengo ni que mencionarlo, ¿no? Respecto a qué se habla, qué se dice, cómo se dice. Y respecto a la agresión sana en un sentido de defenderse, por ejemplo. La mayoría de mis pacientes con depresión tienen mucha dificultad con el tema de poder defenderse de cuando alguien los está agrediendo, y no necesariamente físicamente, sino de que alguien los está hiriendo, poder defenderse. Tenemos mucha dificultad con esto. ¿Qué más reprimimos? Nuestras necesidades. Y ya por ahí los que saben y me leen y me escuchan, saben que hay un tema de límites, inmediatamente, ¿cierto? La depresión va a ser una señal de que nuestras necesidades importantes no se están satisfaciendo. Y probablemente durante mucho tiempo. De nuevo, no fue solamente que me aguanté el hambre en una reunión, es que hay reunión todos los días, o hay reuniones todos los viernes, y no nos dejan entrar comida, y no nos dejan levantarnos. Y así durante los últimos 5 años. Hay una gran carga de represión, si se dan cuenta. Es posible que ya muchos ni siquiera se dan cuenta de que no están atendiendo esas necesidades, ni siquiera se dan cuenta de que tienen hambre, o de que necesitan ir al baño, o de que lo están descuidando, o lo han normalizado, como es que en las reuniones no se come. Pero yo tengo hambre, pero me agarró tarde y no pude desayunar. Entonces, nuestro cuerpo no está
siendo atendido y además le estamos quitando la voz, imagínense cómo nos vamos a sentir. Pero las emociones también se restringen. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, muchos que ya además en sus vidas personales tienen dificultades con el tema de las necesidades y pasan estas situaciones, puede ser que ya ni siquiera conozcan las necesidades, que ya ni siquiera saben cómo se sienten. Entonces puede parecernos normal porque no conocemos ninguna otra realidad. De nuevo, es parte del clima de la empresa que en las reuniones no se come. ¿Qué más reprimimos? Nuestra vitalidad, nuestra vida, nuestra chispa, por así decirlo. La depresión es una señal de que estamos desconectados de parte de nosotros mismos que pueden llevarnos a la vitalidad, ¿no? Al sentirnos vivos, al sentirnos felices de vivir, ¿cierto? Si me quitan las necesidades y necesidades básicas como moverme, como hablar, como comer, ¿con qué ganas voy a vivir la vida? ¿Con qué ganas voy a ir a trabajar todos los días? Es como un universo de nuevas posibilidades que no vemos, que ni siquiera creemos que podemos alcanzar, porque nuestro cuerpo no está familiarizado con la facilidad, con la comodidad, con la vitalidad. Nos acostumbramos a vivir restringidos, a vivir incómodos, a vivir insatisfechos. Entonces, ¿qué más reprimimos? Nuestra intuición. Para mí eso es algo muy importante y que creo que nos falta trabajar mucho en esto. Tenemos muchas dudas respecto a ¿está bien? ¿Está mal? La depresión es una señal de que no confiamos en nosotros mismos, de que no confiamos acá, en lo que nos decimos, en lo que pensamos o incluso en lo que sentimos. Hay muchos pacientes con depresión que no confían en lo que sienten y empiezan a buscar evidencia afuera o a preguntar o a depender de otras personas que les ayuden a decir si está bien o está mal. Lo que pienso de esa situación está bien o está mal. ¿Tú qué piensas? Entonces eso genera que todavía desconfiemos más de nosotros mismos, que confiemos más en nosotros, en mi mamá, en el padre, en la mamá. Entonces podemos ser muy sabios y recibir mucha información de nuestra intuición, pero como no nos sentimos dignos de confianza, lo ignoramos, apagamos esa vocecita. Y entonces si yo ya no dependo de mi cuerpo, de mis emociones, de mi voz, ¿de qué dependo? De los demás. Entonces entramos en relaciones codependientes. Alguien que nos diga qué hacer, qué pensar, cómo hacerlo, qué está bien y qué está mal. Entonces, toda represión de todas estas cosas que les he hablado es una estrategia. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa, de supervivencia en este caso, y muestra lo que nuestro cuerpo tuvo que hacer para poder estar aquí hoy. De lo contrario sería demasiado amenazante. Puede parecer como que es todo esto que estamos reprimiendo nos atacara, ¿no? Como que incluso la depresión es mi mente volviéndose contra mí mismo. Pero si miramos un poquito más allá, en realidad fue un aliado. Fue algo que nos ayudó a lidiar con esa situación, especialmente si yo en ese momento no contaba con las herramientas que tal vez tengo ahora, o no he desarrollado esa habilidad de afrontar el conflicto, de poner límites, de trabajar el tema de las necesidades. Y está bien no tenerlas. Se pueden desarrollar, se pueden trabajar, ¿cierto? La depresión no nos está atacando, no es algo que está en contra de nosotros y que nos quiere ver mal, no es un castigo divino. Nos señala que de qué estamos necesitando liberarnos para volver a ser quienes somos en esencia. O sea,
muchas de las personas con depresión necesitan como un permiso para decir, sí, puedes pedir eso, sí, esa necesidad es válida, sí, eso que tú piensas está bien, es correcto. Hay mucho permiso para ser quienes son. Recuerdo el caso de una paciente con una depresión crónica. Ella llevaba gran parte de su vida lidiando con una depresión y llegó a mí en una crisis exactamente. Y cuando ella logró salir, porque ya se dio de alta y ya está bien, está estable, parte de lo que siempre me dijo en las últimas sesiones es que pudo recobrar su esencia, pudo recobrar su chispa, quién era ella. Y tuvimos que trabajar mucho en cuanto a sus límites, sus necesidades, su pensamiento, tener seguridad de que lo que creía, lo que pensaba estaba bien, aprender a no depender tanto de otros y a validar lo que ella creía. Y si se equivocaba, pues podía hacer algo al respecto. O si no, pues siempre podía, mira, es que pienso que tal cosa. Bueno, busca información, corrobora a ver si es cierto. Y en la medida en la que fue trabajando todo eso, pues su autoestima empezó a elevarse y empezó a permitirse ser quien ella era. Porque toda esta represión lo que hace es colocar capas encima de nosotros, nos moldeamos, nos tratamos de mostrar como una persona que no somos, que no tiene necesidades, que no tiene límites, que siempre dice que sí, que no genera conflicto, que no llama la atención. Conforme quitamos todas esas capas, ¿qué a quiénes somos nosotros? Y en el caso de ella fue como ver un florecimiento. Empezó a usar colores, empezó a maquillarse, y sé que es algo externo, pero es algo que ella era. Empezó a sentirse más en confianza, de vestirse como quería, de usar los colores que quería, de usar aretes que ella quería, que tal vez para la gente eran muy raros, pero que a ella la hacían sentir bien, le daba chispa, le daba vitalidad. El trauma, ya sea un evento único o una serie de eventos que se siguen repitiendo y que siguen pasando, lo que hace es separarnos de partes de nosotros que son la fuente de esta vitalidad. Decir, es que si tienes necesidades es porque eres muy necesitada. No, tengo necesidades, punto. Y son estas, punto. No quiere decir que estás mal, no quiere decir que eres demasiado necesitado o necesitada. Esas son las capas que el trauma va quitando. Pero si yo soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo volver a nacer y escoger otra forma. Al menos no todavía. Entonces es más bien aceptar eso, abrazarlo y respetarlo, vivir como yo soy. Si esas partes que son lo que conforman lo que yo soy son reprimidas, pues naturalmente nos vamos a sentir desinflados, atrapados, impotentes, falsos, como que nos falta algo, perdemos vitalidad, perdemos ganas de vivir. Es lógico, ¿no? La represión va a ser lo opuesto a la expresión. Y cuando la represión se convierte en la norma, en lo normal, en lo del día a día, pues es entonces cuando surge la depresión. Eso es para que ustedes analicen qué tanto estoy reprimiendo quien yo soy, lo que me gusta, qué tanto reprimo esas partes de mí. Muy probablemente se esté construyendo ahí en las capas muy internas una depresión. Y es cuestión de tiempo para que salga a la superficie y se instale. Una cosa es diferente. O sea, es diferente tener síntomas depresivos a tener una depresión instalada. Hay personas que viven con síntomas depresivos. Hay personas que presentan ya una depresión como tal. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, una asociación que pueden ayudar a entender. Una gripe. Hay personas que tienen síntomas de una gripe. Ay, me duele la garganta, ay, me duele la cabeza, tengo como fiebre. Son síntomas. Pero la gripe como tal, empecé a tomar pastillas, o me tomé un tecito, o descansé, o me fui a dormir temprano, y no llegó a ser gripe. Pero hay personas que se les instala la gripe, entonces ya el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, ya les dio mocos, se instaló la gripe.
Ujú. Algo parecido. ¿Okay? Cuando estamos deprimidos, nuestro cuerpo entonces aprende a vivir en una paradoja. Ujú. Quiere salir de ello, pero no se siente seguro de experimentar más allá. Ujú. Por ejemplo, estar en nuestro poder cuando nuestro cuerpo no ha probado su expresión saludable puede resultar inseguro para nuestro sistema nervioso. Poner un límite puede resultar sumamente amenazante. O alzar la voz para decir yo pienso diferente o yo creo tal cosa. Puede ser sumamente amenazante para mi sistema nervioso. Entonces, expresar y satisfacer nuestras necesidades cuando el cuerpo no está acostumbrado a ocupar espacio o a ser visible de tal forma frente a todo mundo, puede suponer un shock para el sistema nervioso. Puede ser muy incómodo, ¿cierto? Especialmente si es un lugar en el que yo no me siento del todo cómodo, como mi trabajo o como la sala de juntas donde están todos de la empresa. Entonces, quedarnos con nuestras emociones cuando, por ejemplo, me siento mal, y en lugar de ir y distraerme, en lugar de ir a hablar con mi amiga, en lugar de irme de fiesta, decido quedarme con ese me siento mal. Pero resulta que nunca nadie se quedó cuando yo me sentía mal de niña. Mientras nos sentíamos mal, puede generar mucho miedo en nuestro sistema nervioso. O sea, son experiencias que nunca antes hemos vivido, ¿cierto? Entonces, confiar en nosotros mismos, por ejemplo, cuando nuestras percepciones o nuestras opiniones fueron avergonzadas, ridiculizadas o ignoradas, puede generar mucho miedo en el sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando mi mamá me silenciaba porque yo decía cosas que no eran o porque me equivocaba? Me enseñaron que lo que yo pienso está mal o que mis opiniones no son válidas. ¿Qué va a aprender mi sistema nervioso? Que nada de eso es seguro, que es mejor callármelo, que qué vergüenza, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo va a ocupar, renegociar gradualmente su relación con el poder, o sea, ir agarrando poder poquito a poquito, y especialmente en relaciones de confianza. Cuando yo trabajo esos temas con los pacientes, siempre les digo, practíquenlo con las personas con las que se sienten seguras. Identifiquen una o dos personas, a lo mucho, con quienes ustedes pueden practicar decir qué piensan, usar su voz, o establecer límites, o hablar de necesidades, para que el sistema nervioso se vaya como recalibrando y vaya aprendiendo qué se siente, cómo se siente, y vaya como aproximándose un poco al tema de forma gradual. No es que vas a ir a hablar con tu jefe y echarte un problema con él. No, es aprender a ir teniendo conflictos sanos y no dramáticos. Si tú vas y sabes que tu mamá va a explotar cuando le marques un límite, pues no empieces con tu mamá. Empieza con alguien con quien tengas un poco más de confianza, un poco más de empatía. eh, Nuestros instintos primarios, necesidades y deseos, y la confianza en uno mismo para que ya no asocie esas cosas con estar en peligro. O sea, mi cuerpo, mi sistema nervioso dice, no, es demasiado peligroso, no lo hagas. Yo tengo que irme aproximando poco a poco a las emociones, a los instintos, a las necesidades, a los deseos, a cómo se siente confiar en mí, para que mi sistema nervioso vaya aprendiendo de una forma nueva, pero de una forma segura, de una forma que no sea muy detonante, especialmente en personas con una depresión ya instalada. Tienen que ir poco a poco, de forma gradual, de forma segura. No hay prisa. Pueden escoger cómo llevar su proceso. Esto es muy importante, porque hay profesionales que son muy agresivos, ¿sí? O que no toman en cuenta esto y que nada más les dicen tienes que tener límites, y no les ofrecen esta posibilidad de sí, empieza primero por identificarlos, empieza por trabajarlos en tu cabeza, qué decir en tus palabras, cómo suena eso. Ok, ahora ve y practícalos con la persona en quien más confías, con la persona en que te sientes seguro para hacerlo, y cuando ya lo domines con esa persona, puedes ir y expresarlos afuera con el resto de los mundanos, el resto de los humanos, ¿sí? Como resultado, vamos a gradualmente salir de ese terror, de ese congelamiento en el sistema nervioso, y
de quedar atrapado en nuestro cuerpo cuando estamos deprimidos, ¿sí? Y más bien avanzamos hacia una expresión saludable de todo lo que tuvimos que reprimir, de nuevo, porque nuestro sistema no encontró una forma segura de expresarlo, porque creyó que era lo mejor en ese momento, ¿sí? Bueno, podemos aprender otra forma diferente. Ya somos adultos, ya podemos decir, levantar la mano, no estoy de acuerdo con eso, necesito ir al baño, tengo hambre, ¿sí? O incluso no pedir permiso y sacar una galleta del bolso y comértela. Si alguien te dice algo, pues tenía hambre. ¿Cuál es el problema con eso? Para que todo eso suceda, hay que trabajar sí o sí con el cuerpo, no hay otra forma, y acompañarlo mucho en la incomodidad y en todo lo que va a ir sintiendo. Es una gran parte del trabajo que hacemos juntos en terapia, ¿sí? Ir leyendo el cuerpo, ir a su tiempo, ir a su ritmo. Hay veces que hay que devolverse a algún tema, alguna situación o algún trauma, entenderlo para poder movernos hacia adelante. No siempre es tan sencillo. Pasar de la represión basada en el miedo a la expresión sana se puede. Lleva trabajo, lleva tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Depende de cada cuerpo, depende de cada persona, depende de cada habilidad y de cada capacidad de resiliencia, que es la capacidad de aprender nuevas habilidades, masterizarlas y poder expresarla, poder expresar esa nueva habilidad, poder ponerla en práctica. Y no todo el mundo, hay personas que lo entienden muy bien, pero fallan en la ejecución de esa nueva habilidad, o hay personas que aprendieron cómo hacerla pero tienen dificultad para implementarla cuando tienen que implementarla. Es todo un proceso, y hay ajustes que hacer a lo largo de cada proceso. Por eso es que el proceso de terapia es tan mágico, porque es algo hecho a tu medida. No existe una receta, no me voy a cansar de decirlo. No confíen mucho en las recetas. Te pueden dar un ABC, pero resulta que para ti era ACB. Era al revés. Y no lo vas a encontrar, no lo vas a entender, o esa pieza no va a hacer clic hasta que no estés en conjunto trabajando con alguien que desde afuera pueda verlo y decírtelo. Es que para ti no es ABC, es ACB. Y ahí es donde todo va a tener sentido. Entonces, si pueden acompañar su proceso, para las personas depresivas, para mí es sí o sí que complementen su tratamiento farmacológico con un proceso terapéutico, porque no queremos depender toda la vida de los fármacos. Si se dan cuenta, el fármaco no te va a enseñar habilidades. Una pastilla no te va a enseñar de límites. Eso tienes que aprenderlo tú. El fármaco lo que hace es ayudarte a estar más tranquilo, a lidiar con los síntomas fisiológicos, pero no te va a enseñar nada. Entonces, en realidad no cura nada. Entonces, a no ser que sea, pues, por supuesto, una depresión química que necesites sí o sí del fármaco, pero aún así hay ciertas técnicas, ciertas habilidades que puedes aprender. Y para la gran mayoría, la meta no es depender siempre meramente del fármaco, sino aprender las habilidades que necesitas, que te está diciendo tu cuerpo y tu sistema nervioso, y ponerlas en práctica. Sí se puede. He visto muchísimos casos de éxito, así como he visto muchos que se han ido, que no han tenido la capacidad de soportar el proceso porque ha sido muy incómodo, y es totalmente entendible. Pero les puedo decir que he visto muchos casos de éxito, y son personas que viven hoy llenas de vitalidad, expresándose, hablando y haciendo lo que les hace felices. Se puede, pero es incómodo, y generalmente lo más incómodo es tener que lidiar con las emociones reprimidas. Pero bueno, siempre hay un cómo. La cuestión es que tenemos que atrevernos a pedir ayuda y a dejarnos acompañar en el proceso, y sobre todo tolerar la incomodidad, ¿sí? Espero que el tema haya quedado claro. Es un tema importante. No quiero hacerlo más complejo de lo que ya es. Esto es una pincelada básica de qué es la depresión, qué es lo que hay debajo de una depresión. Si hay alguien que conocen que está en una situación parecida, le pueden enviar este video, esta información. Puede ser lo que les ayude a avanzar en su proceso.
Nunca sabemos para quién trabajamos. Entonces, si pueden enviarle la información, genial, puede ser que les ayude. Y si son ustedes quienes están en esa situación, pues también que entiendan que hay un cómo, que hay una forma de salir de ello. Sí se puede, ¿sí? Y si queda alguna duda o alguna pregunta o tienen alguna recomendación que hacerme, me pueden escribir. Saben que siempre reviso los mensajes y los comentarios. Y si no, pues espero que el tema haya quedado sumamente claro. Me gusta mantener los temas sencillos para que cualquier persona los pueda entender. No tienen que hacerse un máster en depresión. Con eso es suficiente para entender lo básico de ello y poder reconocer si necesitan ayuda. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video, con un nuevo tema. Bye.